Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, ejemplo de vagamundos y espejo de tacaños, de Don Francisco de Quevedo y Villegas. Libro primero, capítulo quinto. De la entrada de Alcalá, patente y burlas que le hicieron por nuevo. Antes que anocheciese, salimos del mesón a la casa que nos tenían alquilada, que estaba fuera la puerta de Santiago, patio de estudiantes donde hay muchos juntos, aunque esta teníamos entre 3 moradores diferentes no más. Era el dueño y huésped de los que creen en Dios por cortesía o sobre falso. Moriscos los llaman en el pueblo. Recibióme, pues, el huésped con peor cara que si yo fuera el Santísimo Sacramento. Ni sé si lo hizo porque le comenzásemos a tener respeto o por ser natural suyo de ellos, que no es mucho que tenga mala condición quien no tiene buena ley. Pusimos nuestro hatillo, acomodamos las camas y lo demás, y dormimos aquella noche. Amaneció. Hielos aquí en camisa a todos los estudiantes de la posada a pedir la patente a mi amo. Él, que no sabía lo que era, preguntóme que qué querían, y yo, entretanto, por lo que podía suceder, me acomodé entre 2 colchones y solo tenía la media cabeza fuera, que parecía tortuga. Pidieron 2 docenas de reales. Diéronselos y con tanto comenzaron una grita del diablo diciendo: «¡Viva el compañero y sea admitido en nuestra amistad! Goce de las preeminencias de antiguo. Pueda tener sarna, andar manchado y padecer la hambre que todos». Y con esto, mire usted qué privilegios, volamos por la escalera y al momento nos vestimos nosotros y tomamos el camino para escuelas. A mi amo apadrináronle unos colegiales conocidos de su padre y entró en su general, pero yo, que había de entrar en otro diferente y fui solo, comencé a temblar. Entré en el patio y no hube metido bien un pie cuando me encararon y comenzaron a decir «¡Nuevo!». Yo, por disimular, di en reír, como que no hacía caso, mas no bastó, porque llegándose a mí 8 o 9 comenzaron a reírse. Púseme colorado, nunca Dios lo permitiera, pues al instante se puso uno que estaba a mi lado las manos en las narices y apartándose dijo: «Por resucitar está este Lázaro, según Nolisca». Y con esto todos se apartaron tapándose las narices. Yo me pensé escapar, puse las manos también y dije: «Vuesas mercedes tienen razón, que huele muy mal». Dióles mucha risa y apartándose ya estaban juntos hasta 100. Comenzaron a escarrar y tocar al arma y en las toses y abrir y cerrar de las bocas vi que se me aparejaban gargajos. En esto un manchegazo acatarrado hízome alarde de uno terrible diciendo: «Esto hago». Yo entonces, que me vi perdido, dije: «Juro a Dios que iba a decir te», pero fue tal la batería y lluvia que cayó sobre mí que no pude acabar la razón. Yo estaba cubierto el rostro con la capa y tan blanco que todos tiraban a mí, y era de ver cómo tomaban la puntería. Estaba ya nevado de pies y cabeza, pero un bellaco, viéndome cubierto y que no tenía en la cara cosa, arrancó hacia mí diciendo con gran cólera: «Baste, no le veis con el palo». Que yo, según me trataban, creí de ellos que lo harían. Destapéme por ver lo que era, y al mismo tiempo el que daba las voces me enclavó un gargajo en los 2 ojos. Aquí se han de considerar mis angustias. Levantó la infernal gente una grita que me aturdieron, y yo, según lo que echaron sobre mí de sus estómagos, pensé que por ahorrar de médicos y boticas aguardan nuevos para purgarse. Quisieron tras estos darme de pescozones, pero no había dónde sin llevarse en las manos la mitad del afeite de mi negra capa, ya blanca por mis pecados. Dejáronme y iba hecho zufaina de viejo a pura saliva. Fuime a casa, que apenas acerté,
y fue ventura el ser de mañana, pues solo topé 2 o 3 muchachos que debían de ser inclinados porque no me tiraron más de 4 o 6 trapajos y luego me dejaron. Entré en casa y el morisco que me vio comenzóse a reír y a hacer como que quería escupirme. Yo, que temí que lo hiciese, dije: «Tené, huésped, que no soy excehomo». Nunca lo dijera, porque me dio 2 libras de porrazos, dándome sobre los hombros con las pesas que tenía. Con esta ayuda de costa, medio derrengado, subí arriba, y en buscar por dónde asir la sotana y el manteo para quitármelos se pasó mucho rato. Al fin le quité y me eché en la cama, y colguélo en una azutea. Vino mi amo y como me halló durmiendo y no sabía la asquerosa aventura, enojóse y comenzó a darme repelones con tanta prisa que a 2 más despierto calvo. Levantéme dando voces y quejándome, y él con más cólera dijo: «¿Es buen modo de servir ese, Pablos? Ya es otra vida». Yo, cuando oí decir otra vida, entendí que era ya muerto y dije: «Bien me anima vuesa merced en mis trabajos. Vea cuál está aquella sotana y manteo, que ha servido de pañizuelo a las mayores narices que se han visto jamás en paso, y mire estas costillas». Y con esto empecé a llorar. Él, viendo mi llanto, creyólo, y buscando la sotana y viéndola, compadecióse de mí y dijo: «Pablos, abre el ojo que asan carne. Mira por ti, que aquí no tienes otro padre ni madre». Contéle todo lo que había pasado, y mandóme desnudar y llevar a mi aposento, que era donde dormían 4 criados de los huéspedes de casa. Acostéme y dormí, y con esto, a la noche, después de haber comido y cenado bien, me hallé fuerte y ya como si no hubiera pasado por mí nada. Pero cuando comienzan desgracias en uno, parece que nunca se han de acabar, que andan encadenadas y unas traían a otras. Viniéronse a acostar los otros criados, y saludándome todos, me preguntaron si estaba malo y cómo estaba en la cama. Yo les conté el caso, y al punto, como si en ellos no hubiera mal ninguno, se empezaron a santiguar, diciendo: «No se hiciera entre luteranos, hay tal maldad». Otro decía: «El retor tiene la culpa en no poner remedio. ¿Conocerá los que eran?». Yo respondí que no, y agradecíles la merced que me mostraban hacer. Con esto se acabaron de desnudar, acostáronse, mataron la luz y dormíme yo, que me parecía que estaba con mi padre y mis hermanos. Debían de ser las 12 cuando uno de ellos me despertó a puros gritos diciendo: «¡Ay, que me matan, ladrones!». Sonaban en su cama, entre estas voces, unos golpazos de látigo. Yo levanté la cabeza y dije: «¿Qué es eso?». Y apenas la descubrí cuando con una maroma me asentaron un azote con hijos en todas las espaldas. Comencé a quejarme, quíseme levantar. Quejábase el otro también, dábanme a mí solo. Yo comencé a decir: «¡Justicia de Dios!». Pero menudeaban tanto los azotes sobre mí que ya no me quedó, por haberme tirado las frazadas abajo, otro remedio sino el de meterme debajo de la cama. Hícelo así, y al punto los 3 que dormían empezaron a dar gritos también, y como sonaban los azotes, yo creí que alguno de fuera nos daba a todos. Entretanto, aquel maldito que estaba junto a mí se pasó a mi cama y proveyó en ella, y cubrióla, volviéndose a la suya. Cesaron los azotes y levantáronse con grandes gritos todos 4, diciendo: «Es gran bellaquería y no ha de quedar así». Yo todavía me estaba debajo de la cama quejándome como perro cogido entre puertas, tan encogido que parecía galgo con calambre. Hicieron los otros, que cerraban la puerta, y yo entonces salí de donde estaba y subíme a mi cama, preguntando si acaso les habían hecho mal. Todos se quejaban de muerte. Acostéme y cubríme y torné a dormir, y como entre sueños me revolcase, cuando desperté halléme proveído y hecho una necesaria. Levantáronse todos y yo tomé por achaque los azotes para no vestirme. No había diablos que me moviesen de un lado. Estaba confuso, considerando si acaso con el miedo y la turbación, sin sentirlo, había hecho aquella vileza, o si entre sueños, al fin, yo me hallaba inocente y culpado y no sabía cómo disculparme. Los compañeros se llegaron a mí
quejándose y muy disimulados, a preguntarme cómo estaba. Yo les dije que muy malo, porque me habían dado muchos azotes. Preguntábales yo qué podía haber sido y ellos decían: «A fe que no se escape, que el matemático nos lo dirá. Pero dejando esto, veamos si estáis herido, que os quejábades mucho». Y diciendo esto fueron a levantar la ropa con deseo de afrentarme. En esto mi amo entró diciendo: «¿Es posible, Pablos, que no he de poder contigo? Son las 8 y estás en la cama. Levántate, enhoramala». Los otros, por asegurarme, contaron a don Diego el caso todo y pidiéronle que me dejase dormir. Y decía uno: «Y si vuesa merced no lo cree, levantad, amigo». Y agarraba de la ropa. Yo la tenía asido con los dientes por no mostrar la caca. Y cuando ellos vieron que no había remedio por aquel camino, dijo uno: «¡Cuerpo de Dios! ¿Y cómo hiede?». Don Diego dijo lo mismo, porque era verdad. Y luego, tras él, todos comenzaron a mirar si había en el aposento algún servicio. Decían que no se podía estar allí. Dijo uno: «Pues es muy bueno esto para ver de estudiar». Miraron las camas y quitáronlas para ver debajo y dijeron: «Sin duda, debajo de las de Pablos hay algo. Pasémosle a una de las nuestras y miremos debajo de ella». Yo, que veía poco remedio en el negocio y que me iban a echar la garra, fingí que me había dado mal de corazón, agarréme a los palos, hice visajes. Ellos, que sabían el misterio, apretaron conmigo diciendo: «Gran lástima». Don Diego me tomó el dedo del corazón y al fin entre los 5 me levantaron, y al alzar las sábanas fue tanta la risa de todos viendo los recientes no ya palominos sino palomos grandes, que se hundía el aposento. «Pobre de él», decían los bellacos. Yo hacía el desmayado. «Tírele vuesa merced mucho de ese dedo del corazón». Y mi amo, entendiendo hacerme bien, tanto tiró que me le desconcertó. Los otros trataron de darme un garrote en los muslos y decían: «El pobrecito agora sin duda se ensució cuando le dio el mal». ¿Quién dirá lo que yo sentía? Lo uno con la vergüenza, descoyuntado un dedo y a peligro de que me diesen garrote. Al fin, de miedo de que me le diesen, que ya me tenían los cordeles en los muslos, hice que había vuelto, y por presto que lo hice, como los bellacos iban con malicia, ya me habían hecho 2 dedos de señal en cada pierna. Dejáronme diciendo: «Jesús, ¿y qué flacos sois?». Yo lloraba de enojo, y ellos decían adrede: «Más va en vuestra salud que en haberos ensuciado, callá». Y con esto me pusieron en la cama, después de haberme lavado, y se fueron. Yo no hacía solas sino considerar cómo casi era peor lo que había pasado en Alcalá en un día que todo lo que me sucedió con Cabra. A mediodía me vestí, limpié la sotana lo mejor que pude, lavándola con gualdrapa, y aguardé a mi amo, que en llegando me preguntó cómo estaba. Comieron todos los de la casa y yo, aunque poco y de mala gana, y después, juntándonos todos a parlar en el corredor, los otros criados, después de darme valla, declararon la burla, riéronla todos, doblóse mi afrenta y dije entre mí: «Avisón, Pablo, alerta». Propuso de hacer nueva vida, y con esto, hechos amigos, vivimos de allí adelante todos los de la casa como hermanos, y en las escuelas y patios nadie me inquietó más. Bueno, toca hacer el comentario de este capítulo. Os puedo asegurar, antes que nada, que me ha costado acabar la lectura. Se me han revuelto las tripas, es realmente repugnante. La verdad es que Quevedo es un autor que me encanta, pero estas cosas no se las dejo pasar ni a Quevedo. Pero bueno, hay que ser consecuentes. Si estoy haciendo el buscón, todo ello. Digo porque es bastante asqueroso lo que cuenta y si dejas volar la imaginación, además te lo pone muy al vivo. Es una de las grandezas que tiene como escritor, que te hace ver las cosas con pocas palabras, dice mucho y, en fin, es muy expresivo. Y en este caso, pues te hace imaginar la guarrería que, en fin. No vamos a entrar en el hecho en sí, pero sí en algunos detalles. Y uno es que el huésped es un morisco, con lo cual ya empezamos mal, ¿no? Los moriscos tenían mala fama y
Quevedo es especialista en ahondar en estos tópicos. ¿Quiénes eran los moriscos? Pues eran los antiguos musulmanes de Al-Ándalus, que se bautizaron tras la pragmática conversión forzosa de los reyes católicos de 1502. La palabra moriscos viene de la palabra moro, que en origen es habitante de la Mauritania, de la Morería, del norte de África, pero que de significar un lugar geográfico, pues a veces tiene un carácter despectivo. Isco es como el medio moro, el moro pequeñito, porque se sabe que muchos de estos moriscos, pues eso, como bien lo describe ahí, pues no eran precisamente fervorosos cristianos, así lo deja entrever Quevedo. Y por eso también se enfada mucho cuando, para pararle, don Pablos le dice: oye, que no soy ecce homo. Y entonces lo enrabieta. ¿Y por qué lo enrabieta? Porque ¿qué es el ecce homo? El ecce homo, pues, es la representación de Cristo presentado a Pilatos, que hecho una piltrafa, escupido, vareado, pues maltratado, lleno de latigazos, y lo presenta a la gente y dice: ecce homo, ahí al hombre, una piltrafa humana, ¿no? Bueno, pues claro, el morisco se lo toma como una afrenta personal, se lo toma como una indirecta y claro, consigue enfadarlo más. Hay que decir que estos moriscos, bueno, pues en su mayor parte, por lo menos en las zonas donde eran muchos y podían mantener sus costumbres, pues digamos se hicieron fuerte en sus tradiciones, en su religión, y la practicaban a veces de puertas adentro. Teóricamente podían seguir con su antigua religión, con un estatus especial, pero claro, no salía a cuenta. La cuestión es que realmente se convirtieron en una especie de quinta columna amenazante, las cosas son así, teniendo en cuenta que por entonces estaba expandiendo en el 1600 y tal, 1500 y pico, 1600, acordémonos de Lepanto, pues estaba expandiendo enormemente el poder otomano, que azotaba las costas por medio de una especie de corsarios berberiscos de Argelia y toda esta zona. Vamos, que había un temor no infundado a que ellos pues llamasen a sus hermanos de fe para acciones bélicas. Por una cosa y otra, acabó en un decreto de expulsión de 1609, que también salen nombrados estos moriscos, por ejemplo, en el Quijote. Y habla de una injusticia de alguna morisca expulsada que realmente era cristiana, pero bueno, en fin. Esta era la situación que había. Eran los auténticos relegados sociales de la época, junto con algunos judíos conversos que llamaban marranos, que mantenían secretamente su antigua religión. No todos acabaron tan mal, y nos lo deja ver Cervantes con aquella doncella, aquella muchacha que realmente se había convertido al cristianismo, y entre los judíos, los llamados marranos, pues no todos se comportaban como presuntamente ellos decían, como marranos que mantenían, que mantenían la religión judaica secretamente para evitar ser expulsados. Algunos se convirtieron de verdad, pero bueno, realmente siempre había un cierto recelo y por eso había esa obsesión por yo soy cristiano viejo. ¿Os acordáis? El mismo padre de don Pablos al principio se empeña en demostrar que viene de cristianos viejos y que tiene poco de judío, pues San Cristóbal, el apellido San Cristóbal, San no sé qué, San no sé cuántos, porque había que disimular al máximo. Bueno, por lo demás trata un tema recurrente a lo largo de la historia y son las novatadas. Cuando uno llega nuevo al cuartel, a la residencia de estudiantes o al colegio, pues puede ser víctima de las bromas, que a veces muy pesadas, bromas de bienvenida que a veces van más allá de lo aceptable. Aún por desgracia puede ocurrir en nuestro mundo actual. Y del lenguaje yo creo que más o menos todo se entiende, así que después de este breve comentario yo creo que esperamos al siguiente capítulo. Aquí os dejo y si os ha gustado poned un me gusta.